Las palabras quedaron suspendidas en el aire del elegante restaurante en Guadalajara, donde nos habíamos reunido para celebrar la graduación universitaria de nuestra hija, Lucía. Sofía, mi esposa durante los últimos 12 años, permanecía de pie, con su copa de champán aún en alto. Su anuncio había desplazado el brindis que se suponía debía hacer por los logros de Lucía. El tintineo de los cubiertos cesó. Las conversaciones se detuvieron a media frase. 50 pares de ojos se movieron rápidamente entre Sofía y yo, esperando mi reacción. Esperando las lágrimas, los gritos, la salida dramática que todos anticipaban. En lugar de eso, sonreí. Felicidades por tu honestidad, Sofía. Mi nombre es Mateo Ramírez, tengo 35 años y, hasta ese momento, había interpretado a la perfección el papel de esposo y padre devoto. Había puesto en pausa mis propias aspiraciones profesionales para apoyarla a ella en 2 emprendimientos fallidos y en su interminable búsqueda de encontrarse a sí misma. Criamos a nuestra brillante hija, Lucía, que ahora estaba sentada a mi lado, con su birrete de graduación aún sobre la cabeza, su expresión congelada en una mueca de horror. Por el rabillo del ojo, pude ver a Daniel Torres, el notablemente más joven nuevo interés de Sofía, moverse incómodo en la mesa del fondo, donde estaba sentado con personas que yo había considerado amigos durante décadas. Los mismos amigos que, aparentemente, sabían del romance pero nunca pensaron en decírmelo. El mismo Daniel que había asistido a nuestras fiestas de Navidad, que alguna vez me había llamado para pedirme consejos sobre su carrera. Con una calma practicada, metí la mano en el bolsillo interior de mi saco y saqué un sobresellado de color crema. Lo coloqué suavemente al lado del plato de Sofía. ¿Qué es esto?, preguntó ella, su expresión triunfante comenzando a flaquear. Algo para que leas más tarde, respondí, manteniendo la voz firme. Me volví hacia Lucía, cuyo rostro se había puesto pálido como el papel. Le besé la mejilla. Estoy tan orgulloso de ti, mi amor. Este día sigue siendo sobre tu logro. Luego me levanté, me alicé el traje y me dirigí a nuestros atónitos invitados. Por favor, disfruten de su comida. Les deseo a todos una tarde encantadora. Con eso, salí del restaurante, con la cabeza en alto, sintiendo 50 pares de ojos siguiéndome. La pesada puerta se cerró detrás de mí, cortando el inicio de murmullos ansiosos. Afuera, el calor del verano de Guadalajara me golpeó como una pared, pero lo recibí con agrado. Por primera vez en años, podía respirar libremente. Detrás de mí, escuché la puerta del restaurante abrirse y cerrarse de golpe, seguida por la voz de Sofía, ya no confiada, sino aguda y frenética. Mateo. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué has hecho? Seguí caminando, permitiéndome una pequeña sonrisa. El sobre que le había entregado contenía el comienzo de mi venganza, una que había estado planeando meticulosamente durante meses. Siempre había sido el práctico en nuestro matrimonio. Mientras Sofía soñaba en grande y tomaba riesgos impulsivos, yo mantenía la estabilidad que nuestra familia necesitaba. Yo fui quien ahorró para la educación de Lucía cuando Sofía invirtió imprudentemente en el negocio revolucionario de una amiga. Yo fui quien trabajó horas extras como analista financiero en Tecnocorp cuando su crisis de la mediana edad la llevó a renunciar a su estable puesto para seguir su pasión por la pintura abstracta. Una pasión que duró aproximadamente 6 meses antes de que se aburriera. Mis propios sueños, abrir una consultoría financiera para hombres enfrentando transiciones difíciles, estaban perpetuamente en espera. Después de que Lucía se gradúe, me decía. Después de que Sofía encuentre estabilidad. ¡Qué iluso! Hace aproximadamente un año, comencé a notar discrepancias en nuestras cuentas conjuntas. Pequeñas transferencias a una cuenta que no reconocía. Habiendo pasado 15 años gestionando nuestras finanzas familiares con la precisión de un cirujano, estas irregularidades destacaban como luces rojas intermitentes en un tablero de control. Podría haber confrontado a Sofía inmediatamente, pero algo me detuvo. Quizás fue la intuición. O quizás fue la creciente distancia entre nosotros durante el último año, una frialdad que se había instalado sigilosamente en nuestro matrimonio. En lugar de una confrontación directa, comencé a investigar en silencio. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba.
Sofía había estado moviendo sistemáticamente fondos a una cuenta separada durante más de un año. También había estado llevando a Daniel a restaurantes caros, comprándole regalos costosos y mirando propiedades en la costa, todo mientras me decía que necesitábamos apretarnos el cinturón para nuestra jubilación. Luego vinieron los mensajes de texto que descubrí cuando Sofía dejó su teléfono desbloqueado una noche. Mensajes sobre su nueva vida juntos. Mensajes sobre cómo ella finalmente se estaba liberando. Mensajes sobre sus planes para el día después de la graduación de Lucía, el día que había elegido para hacer su gran salida de nuestro matrimonio, humillándome públicamente en el proceso. Lo que Sofía había olvidado, o quizás nunca había comprendido del todo, era que yo había sido un profesional financiero durante casi 15 años. Entendía los rastros de dinero. Sabía cómo rastrear activos. Y lo más importante, recordaba el acuerdo prenupcial que habíamos firmado 12 años atrás. Un acuerdo que, irónicamente, ella había insistido en modificar para proteger sus futuros emprendimientos, pero que yo, con la ayuda de un buen abogado, había asegurado que contuviera una cláusula de fidelidad muy específica. Una cláusula que, en caso de infidelidad comprobada, limitaría severamente sus derechos sobre los bienes conyugales acumulados gracias a mis ingresos y mis inversiones prudentes. Mientras Sofía planeaba su escape con Daniel, yo estaba construyendo mi caso. Consulté con mi abogado, Felipe Vargas, un viejo amigo de la universidad con una mente legal tan aguda como un bisturí. Documenté cada transferencia oculta. Reuní pruebas de su aventura, fotos discretas, registros de hotel, copias de los mensajes incriminatorios. Preparé los papeles de divorcio. Sincronicé todo perfectamente, sabiendo que Sofía querría esperar hasta después de la graduación de Lucía para evitar arruinar su gran día, aunque su plan era precisamente arruinar el mío. Lo que ella no esperaba era que yo le sirviera los papeles de divorcio la mañana misma de la graduación, antes de su planeado anuncio. Pero con los papeles aún ocultos de forma segura en los registros judiciales, aún no accesibles para ella, lo que Sofía no sabía era que yo siempre estaba 3 pasos por delante. No regresé al restaurante. En lugar de eso, conduje a nuestra casa, una espaciosa residencia en una colonia histórica de Guadalajara que habíamos comprado hacía 8 años. La casa que Sofía ya le había prometido a Daniel, según los mensajes de texto que no sabía que yo había visto. Estacioné en la entrada y entré con calma en lo que había sido nuestro espacio compartido durante más de una década. Todo parecía igual. Las fotos familiares en las paredes, el antiguo reloj de pie que había sido de mi abuelo, el gastado sofá de cuero donde Sofía y yo alguna vez habíamos soñado nuestro futuro juntos. Sin embargo, todo había cambiado. Subí al dormitorio principal y abrí el armario. La ropa de Sofía ya estaba empacada en maletas, escondidas en la parte de atrás, listas para su planeada partida al día siguiente. Sonreí ante su previsibilidad. Siempre había sido meticulosa con la ropa, pero descuidada con las cosas importantes. Mi teléfono vibraba incesantemente con mensajes de amigos en el restaurante, de Lucía, incluso de la hermana de Sofía, Laura, quien había volado para la graduación. Solo respondía mi hija, estoy bien. Esta no es tu carga. Disfruta tu día de graduación. Hablaremos esta noche. Te amo. Había protegido a Lucía de la verdad durante meses, no queriendo ensombrecer su último semestre con drama familiar. Estaría enojada porque no le había contado, pero sabía que eventualmente lo entendería. Lucía había heredado mi practicidad junto con el carisma de su madre, una combinación poderosa que la había ayudado a graduarse con honores. 3 horas después, escuché el coche de Sofía entrar bruscamente en la cochera. La puerta principal se abrió de golpe. Mateo, gritó, su voz resonando por toda la casa. ¿Dónde estás? Yo estaba sentado en la sala, revisando tranquilamente documentos en mi laptop. La cerré mientras ella irrumpía, con el rostro congestionado por la ira, el sobre arrugado en su mano. ¿Qué significa esto?, exigió, agitando los papeles. Me notificaste el divorcio hoy, de todos los días. Pensé que encajaba muy bien con tus planes, respondí con calma. Querías empezar tu nueva vida. Simplemente estoy ayudando a facilitar la transición.
No tenías derecho a... Tenía todo el derecho, la interrumpí, mi voz firme. Así como tú tenías todo el derecho de elegir a Daniel. Todos tomamos decisiones, Sofía. El acuerdo prenupcial expiró hace años, dijo, su voz repentinamente engreída. Cualquier abogado te lo dirá. Me permití una pequeña sonrisa. En realidad, no. La sección 12 establece específicamente que la cláusula de fidelidad permanece vigente durante todo el matrimonio. Tu abogado debería habértelo explicado. Oh, espera. No consultaste a ninguno, ¿verdad? El color desapareció de su rostro mientras la realidad la golpeaba. El acuerdo prenupcial que ella había subestimado, pensando que podría manipularlo o ignorarlo, ahora le costaría casi todo, la casa, la propiedad de vacaciones en Puerto Vallarta que habíamos comprado con mis bonos. Su porción de nuestras cuentas de retiro. Su gran gesto en el restaurante acababa de convertirse en el anuncio más caro de su vida. No puedes hacerme esto, dijo Sofía, dejándose caer en el sofá. Construimos esta vida juntos, y tú elegiste terminarla, respondí, aunque no de la manera que planeabas. El teléfono de Sofía zumbaba persistentemente en su bolso. Lo miró y luego lo ignoró. Daniel, sin duda preguntándose dónde estaba ella y por qué no estaba siguiendo su cuidadosamente orquestado plan. Siempre has sido calculador, Mateo. Pero esto es frío, dijo, intentando un enfoque diferente. ¿Qué hay de nuestra historia? ¿12 años juntos no significan nada? La estudié. Esta mujer a la que había amado durante más de una década. La mujer que había sostenido mi mano durante la pérdida de un embarazo antes de que tuviéramos a Lucía. La mujer que una vez me había sorprendido con un viaje de fin de semana a San Miguel de Allende para nuestro 5º aniversario. ¿Cuándo había cambiado? ¿O siempre había sido esta persona, y yo había estado demasiado ciego para notarlo? Nuestra historia significaba todo para mí, respondí con sinceridad. Por eso tu traición dolió tan profundamente. Su expresión se suavizó momentáneamente, quizás viendo una apertura. Entonces tal vez podamos arreglar esto. Cometí un error. La gente comete errores. Esto no fue un error, Sofía. Este fue un plan calculado que abarcó más de un año. Moviste sistemáticamente nuestro dinero. Buscaste propiedades con él. Planeaste anunciar nuestra separación públicamente para humillarme. Su rostro se endureció de nuevo. Estás exagerando. Lo estoy. Cogí mi teléfono, abrí la aplicación de grabación y reproduje su propia voz. Después de la graduación, le diré que se acabó. Un entorno público es mejor. No hará una escena delante de todos. Luego la voz de Daniel. Y no tiene ni idea del dinero. Sofía de nuevo. Nada. Mateo confía en mí completamente. Esa es su debilidad. La sangre desapareció de su rostro. ¿Grabaste nuestras conversaciones? Y eso es ilegal. No en Jalisco cuando una de las partes consiente, respondí, y no cuando es en tu propia casa. No grabé tus momentos privados con Daniel. No soy cruel. Solo las conversaciones sobre tus planes para defraudarme. Sofía se levantó de repente, agitada. Necesito hacer algunas llamadas. Por supuesto, dije. Tu abogado podría ser un buen comienzo. Me quedaré en casa de mi hermana Isabella esta noche. Isabella, tartamudeó. ¿La casa de mi cuñada? Asentí. Ella está bastante molesta contigo, en realidad. Fue ella quien te vio por primera vez con Daniel la Navidad pasada. No me lo dijo inmediatamente. Te confrontó a ti primero. Le prometiste que no era nada, que lo terminarías. Cuando se dio cuenta de que no lo habías hecho, vino a mí. Este fue otro golpe que no había anticipado. Isabella y yo siempre habíamos sido cercanos, pero Sofía nunca imaginó que su propia cuñada elegiría mi lado. Todo el mundo me está traicionando, murmuró. Irónico, ¿no crees? Recogí mi bolso y una pequeña maleta de viaje que había empacado antes. Tienes hasta mañana por la noche para sacar tus cosas de la casa. Después de eso, se cambiarán las cerraduras.
Mientras me dirigía hacia la puerta, Sofía gritó detrás de mí, la desesperación en su voz. ¿Qué hay de Lucía? ¿Has pensado en cómo esto la afecta? Me detuve, la ira finalmente rompiendo mi fachada de calma. No te atrevas a usar a nuestra hija como escudo, Sofía. Ciertamente no estabas pensando en ella cuando planeabas tu nueva vida en la playa con Daniel. Su teléfono volvió a zumbar. Esta vez, lo miró y gimió. ¿Problemas?, pregunté. Daniel ya está en el departamento. Ha mudado sus cosas. No pude evitar sonreír. ¿El departamento que pusiste a nombre de ambos? ¿El contrato de arrendamiento que firmaste el mes pasado? Sofía asintió, luciendo confundida. Quizás quieras consultar con la oficina de arrendamiento. Esa solicitud fue marcada por problemas de crédito y nunca se completó. El agente llamó a nuestro teléfono de casa para verificar la información. Yo mismo me encargué. Salí por la puerta, dejando a Sofía enfrentando la primera de muchas consecuencias. Su nueva vida perfectamente planeada se estaba desmoronando más rápido de lo que podía procesar. Isabella vivía en un encantador bungalow al otro lado de la ciudad, cerca de la universidad donde enseñaba literatura. Cuando llegué, me recibió con un abrazo feroz. Acabo de hablar con Lucía, dijo, haciéndome pasar. ¿Estás bien? Estoy mejor de lo que esperaba, admití, siguiéndola a la cocina donde ya había una botella de vino abierta. Nunca pensé que Sofía haría tal espectáculo, dijo Isabella, sirviendo 2 copas. En el restaurante, delante de todos. Ha perdido la cabeza. Estaba destinado a humillarme, expliqué, aceptando la copa. Un rechazo público, para que no pudiera defenderme sin parecer histérico. El rostro de Isabella se ensombreció. Mi cuñada siempre tuvo un toque para el drama, pero esto va más allá de cualquier cosa que esperaba de ella. Nos instalamos en su terraza acristalada, rodeados de plantas en macetas y estanterías. Isabella nunca se había casado, prefiriendo su independencia y sus actividades académicas. A lo largo de los años, a veces había envidiado su libertad. ¿Qué pusiste en ese sobre que la molestó tanto?, preguntó. Le expliqué el contenido, la demanda de divorcio, las pruebas de su engaño financiero y, lo más importante, el acuerdo prenupcial que la dejaría con mucho menos de lo que había planeado. El acuerdo prenupcial, Isabella se rió entre dientes. Recuerdo cuando insistió en modificarlo. Papá acababa de darle ese dinero para su primer negocio fallido, y estaba tan preocupada por protegerlo. Se rió amargamente. La ironía es deliciosa. Mi teléfono sonó. Lucía. Respiré hondo antes de contestar. Papá, dijo inmediatamente, su voz tensa. Voy para casa de tía Isabella. Cariño, no tienes que hacerlo. Ya estoy en camino, interrumpió. Mamá le está diciendo a todo el mundo que has perdido la cabeza, que has estado planeando esto durante meses. Está diciendo cosas horribles. Por supuesto que lo estaba. Sofía siempre reescribía las narrativas para presentarse como la víctima. Déjala hablar, dije. La verdad saldrá a la luz muy pronto. 20 minutos después, Lucía llegó, todavía con su vestido de graduación, pero con el maquillaje corrido por las lágrimas. Cayó en mis brazos como solía hacerlo de niña después de una pesadilla. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz ahogada contra mi hombro. No quería arruinar tu último semestre, expliqué. Trabajaste muy duro para este día. Se apartó, secándose los ojos. Bueno, mamá se encargó de arruinarlo de todos modos. Nos mudamos a la sala de Isabella donde Lucía finalmente escuchó la historia completa, cómo había descubierto el romance, los engaños financieros y los planes que Sofía y Daniel habían hecho. Sabía que algo andaba mal con mamá, admitió Lucía. Ha estado diferente. Distraída, siempre en su teléfono, pero nunca imaginé. Ninguno de nosotros quiere ver estas cosas en las personas que amamos, dijo Isabella suavemente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Felipe Vargas, mi abogado. La solicitud de emergencia había sido aprobada. Las cuentas que había identificado estaban congeladas, pendientes de los procedimientos de divorcio.
Sofía ahora tenía acceso limitado a fondos, suficiente para gastos de manutención, pero no lo suficiente para seguir adelante con las compras de propiedades que había planeado con Daniel. Les mostré el mensaje a Isabella y Lucía. Bien, dijo Lucía con firmeza. Se lo merece. La lealtad de mi hija me reconfortó, pero no era ingenuo. Sigues siendo tu madre, le recordé. Tu relación con ella es independiente de lo que está sucediendo entre nosotros. Lucía negó con la cabeza. Quizás algún día, pero ahora mismo, ni siquiera puedo mirarla. Me abrazó esta mañana y me dijo lo orgullosa que estaba, todo mientras planeaba hacer estallar nuestra familia horas después. El timbre sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Isabella fue a abrir, regresando momentos después con una expresión preocupada. Es Sofía, dijo. Y no está sola. Me preparé mientras Isabella conducía a Sofía y a Daniel a la sala. Daniel parecía incómodo, cambiando su peso de un pie a otro, sus ojos recorriendo la habitación. Tenía unos 28 años, no exactamente un trofeo, pero sí 7 años más joven que yo, con cabello rubio hasta los hombros y el tipo de confianza que proviene de nunca haber enfrentado dificultades reales. Sofía, por el contrario, parecía furiosa. Su desesperación anterior se había endurecido en ira. Mateo, tienes que detener esta locura, exigió. Descongela las cuentas. Podemos discutir esto como adultos razonables. Lucía se levantó, colocándose ligeramente delante de mí. Tal vez deberías haber intentado ser razonable antes de anunciar a todo el mundo que dejabas a papá. Los ojos de Sofía se abrieron como si acabara de notar a nuestra hija. Lucía, esto no te involucra. No me involucra, repitió incrédula. ¿Hiciste estallar nuestra familia el día de mi graduación y no me involucra? Daniel tocó el brazo de Sofía. Sophie, tal vez deberíamos irnos. Ella lo apartó. No, no me voy hasta que Mateo acepte ser racional sobre esto. Isabella se cruzó de brazos. Tu esposo parece ser la única persona racional en este escenario. Tú eres la que creó este desastre, Sofía. Permanecí sentado, observando cómo se desarrollaba el drama. Durante años, había sido el pacificador, el que suavizaba los conflictos y mantenía a todos contentos. Ese papel era agotador y finalmente lo había dejado. Las cuentas permanecerán congeladas hasta la audiencia preliminar, dije con calma. Eso es en 3 días. El juez determinará la división apropiada de activos en ese momento. 3 días, tartamudeó Sofía. ¿Qué se supone que haga durante 3 días? Tienes tu cuenta personal, le recordé, esa a la que has estado desviando dinero durante el último año. Eso debería ser suficiente. La cabeza de Daniel se giró bruscamente hacia Sofía. ¿Tienes una cuenta separada? ¿Con cuánto? Una dinámica interesante estaba surgiendo. Claramente, Sofía tampoco había sido del todo sincera con Daniel. Sofía ignoró su pregunta. Esto es vengativo, Mateo. Esto no es propio de ti. Quizás nunca me conociste realmente, respondí. Así como yo aparentemente nunca te conocí realmente a ti. Lucía se volvió hacia Daniel. ¿Sabías que iba a anunciarlo así en la celebración de mi graduación? Daniel tuvo la decencia de parecer avergonzado. Pensé que iba a hablar con tu padre en privado. El anuncio de hoy fue inesperado. Sofía le lanzó una mirada de traición. Ya se estaban formando grietas en su frente unido. Creo que ambos deberían irse, dijo Isabella con firmeza. Ya han molestado suficiente a Lucía por un día. Lucía, suplicó Sofía. Entiendes que las relaciones cambian, ¿verdad? A veces las personas se distancian. El rostro de mi hija se endureció de una manera que nunca antes había visto. Lo que entiendo es que eres una cobarde que ni siquiera pudo darle a papá la dignidad de una conversación privada. Lo que entiendo es que estabas robando a nuestra familia mientras yo trabajaba en 2 empleos para ayudar a pagar mis libros de texto porque decías que el dinero escaseaba. Sofía palideció. No fue así. Fue exactamente así, la interrumpió Lucía. Por favor, vete, mamá. No puedo mirarte ahora mismo.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Sofía se dio la vuelta para irse, con Daniel siguiéndola. En la puerta, se detuvo y me miró. Esto no ha terminado, Mateo. Lucharé contigo por esto. Encontré su mirada con firmeza. Eres bienvenida a intentarlo. Después de que se fueron, Lucía se derrumbó a mi lado en el sofá, las lágrimas corrían por su rostro. Nunca le había hablado así a mamá. Envolví mi brazo alrededor de sus hombros. A veces, defender lo que es correcto es doloroso. Isabella nos trajo copas de vino frescas. Por los nuevos comienzos, dijo, levantando su copa. De hecho, pensé. Este final era solo el comienzo de algo nuevo. La audiencia preliminar tuvo lugar en una pequeña sala de tribunal una lluviosa mañana de martes. Llegué con mi abogado, Felipe, mientras que Sofía llegó con un abogado que había contratado apresuradamente, un joven asociado de una firma que se especializaba en derecho corporativo, no en asuntos familiares. La mala elección de representación de Sofía fue otra consecuencia más de su apresurada planificación. La jueza, una mujer mayor con ojos agudos y sin paciencia para el drama, revisó cuidadosamente el acuerdo prenupcial. Este documento parece estar en orden, dijo, mirando por encima de sus gafas de lectura al abogado de Sofía. ¿Impugnan su validez? El joven abogado se aclaró la garganta. Su señoría, creemos que el acuerdo ha expirado debido al tiempo transcurrido. Felipe intervino con calma. Su señoría, la sección 18 establece claramente que la duración es por el término del matrimonio más cualquier procedimiento legal resultante de su disolución. No hay fecha de caducidad indicada. La jueza leyó en voz alta la sección, confirmando las palabras de Felipe. Sofía se inclinó para susurrar urgentemente a su abogado, quien parecía cada vez más incómodo. Además, continuó la jueza, la evidencia de transferencias sistemáticas de fondos parece violar los requisitos de divulgación financiera de la sección 23. Hojeó los papeles y luego levantó la vista. Decido mantener la congelación de las cuentas conjuntas en espera de la revelación financiera completa. La cuenta personal de la señora Ramírez permanecerá accesible para ella. La casa familiar permanecerá en posesión del señor Ramírez durante los procedimientos, según lo estipulado en la cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial. El rostro de Sofía se puso rojo oscuro. Esto es indignante, murmuró lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. La jueza la miró con severidad. Señora Ramírez, le sugiero que revise más detenidamente el acuerdo que firmó. Este tribunal se volverá a reunir en 30 días para la audiencia completa después de que se complete la revelación. Cuando salimos de la sala del tribunal, Sofía me alcanzó en el pasillo. Mateo, por favor. Necesitamos hablar de esto razonablemente. 12 años juntos tienen que contar para algo. Contaron para todo, respondí. Hasta que decidiste que no lo hacían. Me alejé, dejándola sola en el pasillo del juzgado, el peso de sus elecciones finalmente comenzando a hundirla. La noticia se extendió rápidamente por nuestro círculo social. Los amigos llamaban a diario, algunos ofreciendo apoyo, otros buscando chismes. Mantuve un silencio digno sobre los detalles, simplemente diciendo, Sofía y yo nos estamos separando. Estas cosas suceden. Mientras tanto, la fachada cuidadosamente construida de Sofía se estaba desmoronando. La imagen que había cultivado, la de mujer de negocios exitosa e independiente, esposa moderna, estaba empañada sin posibilidad de reparación. La congelación financiera significaba que no podía cumplir las promesas hechas a Daniel. La propiedad frente al mar que habían estado planeando comprar se vino abajo. El coche de lujo para el que había dado un depósito tuvo que ser cancelado. 2 semanas después de la audiencia, Isabella me llamó, su voz teñida de diversión. ¿Has oído lo último? Daniel se mudó. Ya, no me sorprendió del todo, pero la velocidad fue impresionante. Aparentemente, descubrió que los negocios de Sofía no iban tan bien como ella afirmaba. Los ahorros sustanciales de los que hablaba no existen. Le dijo a su amiga Jennifer que él no se apuntó para salir con una mujer con problemas financieros y sin perspectivas claras de riqueza. No pude evitar reír.
Ella siempre fue buena creando ilusiones, incluso para sí misma. Mientras tanto, yo estaba reconstruyendo. La seguridad financiera que siempre había mantenido, separada de nuestras cuentas conjuntas, me dio una libertad que Sofía no había anticipado. Alquilé un pequeño espacio de oficina en el centro y comencé a establecer la consultoría con la que había soñado durante años, Soluciones Financieras Mateo, especializada en ayudar a hombres a navegar las complejidades financieras del divorcio y proteger sus activos. Mis primeros clientes fueron dos hombres que estaban pasando por divorcios contenciosos. El boca a boca trajo más. El trabajo fue inmediatamente gratificante de una manera que mi trabajo corporativo nunca lo había sido. Lucía, que había aceptado un trabajo en una firma de marketing en Ciudad de México, me llamaba regularmente. Estoy tan orgullosa de ti, papá, me dijo después de que le describí mi creciente lista de clientes. Estás ayudando a la gente en sus peores momentos. Solo estoy haciendo lo que desearía que alguien hubiera hecho por mí antes, respondí. Preparando a los hombres para lo que pueda venir. Ser necesitado por mi experiencia en lugar de por mi capacidad de proveer ciegamente era una experiencia novedosa y empoderadora. La audiencia final de divorcio cayó en lo que habría sido nuestro 13º aniversario. Un final apropiado para un capítulo de mi vida que había durado más de una década. Sofía llegó con aspecto demacrado. Más tarde supe que sus intentos de emprendimiento estaban fracasando sin mi apoyo financiero y mi orientación, y que Daniel había desaparecido por completo de su vida, ya buscando a su próxima inversión. La mayoría de nuestros amigos en común se habían distanciado de ella después de conocer la historia completa de su engaño. La jueza confirmó el acuerdo prenupcial en su totalidad. Sofía se fue con sus posesiones personales, sus sueños rotos y el dinero de su cuenta privada, que después de pagar a su abogado, apenas era suficiente para asegurar un pequeño apartamento alquilado. Yo conservé nuestra casa, mis cuentas de jubilación y el 70% de nuestras inversiones conjuntas, exactamente como estipulaba el acuerdo prenupcial en casos de infidelidad. La justicia fue poética. El mismo documento que ella había modificado con arrogancia, pensando en su propio beneficio, se había convertido en su ruina. Cuando salimos de la sala del tribunal, Sofía se me acercó por última vez. Cometí un terrible error, dijo en voz baja. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos? No, la interrumpí. Suave pero firme. Esa puerta está cerrada. Entiendo, respondió. Y por una vez, creí que lo hacía. Espero que encuentres la felicidad, Mateo. Te la mereces. Fue quizás lo primero honesto que me había dicho en años. 6 meses después, Soluciones Financieras Mateo estaba prosperando. Me había mudado de la pequeña oficina a un espacio más grande y había contratado a 2 asociados. Me especialicé en ayudar a hombres a asegurar su futuro financiero, particularmente a través de cambios importantes en la vida. Lucía me visitaba a menudo, orgullosa de lo que había construido. ¿Sabes qué es irónico?, dijo durante una visita. Si mamá hubiera sido honesta desde el principio, podría haberse quedado con la mitad de todo, o al menos haber negociado algo decente. A veces la gente no puede ver más allá de lo que quiere en el momento, respondí. El hombre que alguna vez se había definido como el esposo de Sofía y el padre de Lucía había descubierto una nueva identidad. Mentor, dueño de un negocio y defensor. El sobre que le había entregado a Sofía en el restaurante no había sido solo mi plan de escape. Había sido la llave de una puerta que nunca supe que existía. Detrás de ella, encontré no solo justicia, sino reinvención. Al asegurar mi futuro financiero, también había reclamado algo mucho más valioso, a mí mismo.